importantes. Bueno, vamos a... Sí, sí, ven mi pantalla, ¿verdad? Ven la pantalla de la presentación. Sí. Ok, gracias. Bueno, pues como saben, la materia, ¿no? La materia tiene, pues, propiedades y dependiendo de eso se clasifican los diferentes tipos de materia. Como seguramente vieron en física, pues una propiedad importante es la masa y bueno, toda materia tiene volumen también, ¿no? Y bueno, dentro de sus propiedades podemos encontrar dos, aquellas que se llaman extensivas o intensivas, o también las generales y específicas, ¿no? Esto sí son preguntitas que llegan a venir, ¿eh? de conceptos. Bueno, dentro de la clasificación de generales y específicas, podemos encontrar, por ejemplo, en generales, lo que viene siendo la longitud, la superficie, el volumen, la misma masa, la temperatura. O sea, toda la materia tiene siempre estas características y se pueden definir de acuerdo a un cierto estado de agregación que tengan o un punto de fusión, etcétera, ¿no? Y del lado de las específicas, estas sirven para diferenciar a los diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, la densidad que estos poseen en su estado pues, natural, la temperatura de fusión y ebullición y la solubilidad, porque no todos los materiales son solubles, ¿no? Entonces, aquí es una clasificación pues bastante sencilla, general y específicas. Y como ya dijimos, específicas solamente para diferenciar algunos materiales de otros. Ahora, en la clasificación de extensivas e intensivas, las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la longitud, la misma masa y el volumen. Mientras que las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad. Tú tomas una gota de agua y debe tener la misma densidad que si lo hicieras en una jarra de agua, ¿no? Esa misma sustancia debe tener la misma densidad, bueno, si fuera una densidad homogénea, obviamente, en toda, pues ahora sí que a cualquier escala, ¿no? No importando la cantidad de masa que tú, o de volumen en este caso, que tú estuvieras estudiando. Asimismo, la temperatura es una propiedad intensiva porque, pues bueno, volvemos al mismo caso, ¿no? Si la temperatura de un objeto, de un material, es homogénea, pues debería ser la misma en todos los puntos, ¿no? No importando la cantidad de masa o de volumen que pueda llegar a tener. Pero sobre todo es masa, la cantidad de materia o masa. Ahora, en específicas, pues vale la pena quizás solamente enunciarlas. Algunas de ellas, la densidad es una de las clásicas, la densidad es una propiedad específica. La elasticidad que tienen objetos. Aquí podemos hablar de que no todos los materiales necesariamente tendrán todas las propiedades, o si las tienen en un nivel muy bajo. El brillo, la dureza, la temperatura, la viscosidad. Bueno, aquí también hablan del punto de fusión, el de ebullición, la maleabilidad, la ductilidad, que tiene que más ver con los metales, la conductividad eléctrica también, y la solubilidad. Ahora, hablemos de la densidad, porque este es un concepto que sí hay que conocer y entender cabalmente. El ejemplo clásico es los estados de agregación de la materia, en este caso del agua. Como saben, el agua, pues bueno, es un elemento fundamental para la vida, pero también es importante porque en varios procesos físicos y químicos, pues dependiendo del estado de agregación en el que se encuentre, puede ser útil para diferentes aplicaciones. Entonces, densidad. La densidad vendría siendo definida como la cantidad de masa por un determinado volumen. Entonces, yéndonos un poco hacia atrás, en lo que es intensivas y extensivas, nada más para repasar, esta sería intensiva porque no depende de la masa, pero dirán, bueno, no depende de la masa, la densidad, pero aquí estoy viendo que es masa sobre volumen. Bueno, es que aquí pues es un cociente, es decir, no importando a qué escala tú estudies esto, como ya habíamos dicho, vas a encontrar la misma cantidad de masa en el volumen dado. Pues va a ser una constante, ¿no? Para un cierto material que sea homogéneo. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el caso del agua cuando está en estado sólido. Está representado aquí con un copo de nieve. Cuando está en estado líquido y cuando está en estado gaseoso. Si nos vamos a esta definición de qué es la cantidad de masa por unidad de volumen, y si tomamos en cuenta que es este círculo con el cual se está observando esta cantidad de materia, que es el mismo volumen, pues encontramos que cuando es sólido tiene más densidad. Y esto como que suena obvio, ¿no? Quizás para muchos ya es así como que, eso ya lo sabemos, profe, ¿no? Pues sí. Y qué bueno, ¿no? Porque a la hora de ya de definir o de resolver un problema donde te pidan calcular la densidad, pues a veces también hay que usar un poco la lógica, ¿no? De los resultados que obtienes. Entonces, un material sólido generalmente viene siendo más denso,
con material líquido, dependiendo del material que estemos hablando, pero en general así es. Si estamos hablando del mismo material, en ese caso el agua, pues obviamente pues en estado sólido va a ser más denso que en estado líquido y obviamente pues el sólido va a ser mucho más denso que el estado gaseoso, porque va a tener más cantidad de masa en el mismo volumen, siendo el mismo material. Esto quiere decir que la densidad también depende del estado de agregación. Ahora, como esto puede variar, entonces se usa un patrón llamado densidad relativa. ¿Y qué es esto de la densidad relativa? Bueno, es la densidad que tiene un material con respecto a una sustancia patrón, que generalmente es el agua. Y aquí viene, ¿no? Dice, indica cuántas veces es más densa dicha sustancia que el agua. Entonces te ponen aquí el término densidad relativa, pues representado por la letra griega ρ, su índice R, que viene siendo igual a la densidad de una sustancia que estás tú comparando contra la densidad del agua. Como les comento, generalmente se toma como referencia la densidad del agua. ¿Y por qué el agua? Bueno, porque se ha tomado como patrón, obviamente, así como cuando tomamos la escala de medición de longitud, el metro, es un patrón. Aquí, en cuanto a densidad se refiere, el agua es una de las sustancias pues, más estables en cuanto a densidad se refiere. Por eso es que se toma como referencia. Y bueno, entonces aquí tenemos que la densidad relativa simplemente es el cociente entre la densidad de una sustancia dada, vamos a pensar que es mercurio o que es, no sé, algún otro metal, o un material ligero que podría ser, por ejemplo, un gas, ¿no? La densidad de un gas contra la densidad del agua. Entonces, este factor puede ser mayor a 1 cuando la densidad de la sustancia que estudio es mayor que la densidad del agua, o menor a 1, entre 0 y 1, cuando este elemento que estoy estudiando o esta sustancia es menos densa que el agua, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, la densidad relativa puede ser un cálculo que les pidan realizar. Ahora, no hay que confundir con este concepto llamado peso específico. El peso específico, aunque se podría llegar a confundir, pues es como su nombre lo indica. Estamos hablando aquí ya de un cálculo un poco más completo, que se define como el peso de una sustancia por la unidad de volumen. Es decir, es muy parecido a la densidad, solo que en lugar de masa, o de solamente masa, vamos a multiplicarlo por la aceleración de la gravedad. Obviamente que aquí entra en juego dónde estoy yo midiendo el peso específico. No es lo mismo medirlo en la superficie terrestre que medirlo, por ejemplo, pues en una nave espacial, ¿no? Que está a punto de salir de la Tierra o fuera de la Tierra, porque pues sí, la fuerza de gravedad no es la misma, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado nada más. Este peso específico se calcula así, igual que la densidad, solo es una relación entre aquí el peso y el volumen. Entonces tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Y qué más? Pues bueno, eso sería todo. Ahora, como saben, pues ya lo dije, pues el peso específico, pues si yo tomo en cuenta que, desglosando un poco, que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, podría decir que el peso específico también se puede calcular como la densidad, porque es masa entre volumen, de una sustancia multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta este término también, porque pues ambos son pues, el mismo, ahora sí que llevan al mismo resultado. ¿No? Peso específico, densidad por gravedad, o peso específico, pues el peso de una sustancia entre el volumen que tiene. ¿Vale? Muy bien. Seguramente ya los vieron también, propiedades mecánicas de la materia, la dureza, la tenacidad, la plasticidad, y elasticidad, ductilidad y maleabilidad, que son las más comunes, que se estudian, sobre todo hablando de metales, estudio de metales o materiales pues, duros. Y bueno, tenemos esta gráfica, ¿no? Que es la gráfica de elasticidad y el módulo elástico, el cual nos describe pues cuál es la cantidad de fuerza que yo aplico a un material. Aquí cuando hablamos de tensión, estamos hablando de fuerza, comparado contra la deformación que este objeto o este material puede llegar a tener. ¿Por qué es importante entender o estudiar esto? Bueno, porque en realidad cuando yo estudio materiales para alguna aplicación en específico, sí es importante que yo cuente con bueno, cuál es su módulo de elasticidad en caso de que este material vaya a ser sometido a ciertas deformaciones y que yo necesite que este material se vuelva a su estado natural o a su forma inicial.
Y también, pues, por ejemplo, cuando se va a someter a ciertos esfuerzos, y también me interesaría que no se rompa, por ejemplo, ¿no? Permítame, dame un minuto. Perdónenme, muchachos. Bueno, entonces, aquí la cuestión es que, por ejemplo, en esta gráfica lo que hay que entender es lo siguiente. Se aplica una cierta tensión a un material y esta se representa en el eje de las Y, o en el eje de la, pues sí, en el eje Y, vamos a pensarlo, ¿no? El eje vertical. Entonces, mientras más esfuerzo o más tensión le aplique a este material, supongan que yo pongo en una prensa un pedazo de metal, ¿no? Cuando hablo de tensión, es que yo lo empiezo a estirar. Es como, por ejemplo, cuando juegan con plastilina, ¿no? Tienes una barra de plastilina y para que tú puedas así como que aflojarla, lo que haces es empezar como a estirarla para romperla y empezar a mezclarla, ¿no? Bueno, entonces, cuando tú jalas el pedazo del bloque de plastilina o el pedazo, la barra de plastilina que estás usando, estás sometiendo a esa barra de plastilina a un esfuerzo de tensión, es decir, lo estás jalando, ¿no? Lo estás deformando, pero alargándolo. Si fuera al revés, si en lugar de estirarlo, lo aplastaras, ese esfuerzo se llamaría esfuerzo de compresión. Y en ambos obtienen un resultado diferente, pero bueno, hablemos de tensión, o sea que lo estoy jalando. Entonces, aquí aplico cierta tensión o cierta fuerza para deformarlo. Y vean, en este primer tramo, se dice que es ahora sí que la parte lineal o la parte elástica, que es donde, en teoría, el material, al ser deformado, debería debería, sí, o tendría que regresar a su estado natural o a su estado inicial. ¿Sí? Se llama la zona elástica. Pero ¿qué va a pasar? Si yo sobrepaso cierto nivel de tensión, este material ya no va a regresar. O sea, cuando yo ya paso esta zona lineal, ya no va a regresar a su forma natural, sino que lo que va a hacer es que va a quedar deformado, al igual que la plastilina. Por ejemplo, si yo someto un pedazo de plastilina a cierta tensión, llega un momento en que ya, por más que quiera, ya no va a regresar a su estado natural, sino que se va a separar, ¿no? Entonces, pero antes de separarse, se deforma. Entonces, este pedazo que ven aquí se llama deformación. Deformación o fluencia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que si yo sigo estirando ese material, se dice que aquí, en este punto, donde está el punto U, comienza a haber una falla. ¿Qué es una falla? Una ruptura del material. Esto sobre todo se estudia mucho sobre todo en metales. En los metales es donde se estudia porque los metales se ocupan para muchas aplicaciones donde se requiere cierta rigidez. Y el metal generalmente, pues, pues cuando está sometido a calor, pues saben que se deforma, se dilata, y lo importante es que vuelva a su estado natural, o su estado inicial, vamos a pensar. Esto, pues bueno, aplica en autos, en barcos, en aviones, en otros vehículos, pero también, por ejemplo, en estructuras de edificios, etcétera. Ahí es importante tomar en cuenta todos estos parámetros. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí en la parte de abajo ven qué porcentaje de deformación puede tener este material, o sea, está medido en porcentaje. Hay una, les digo, zona elástica, una zona de deformación y una zona de ruptura o falla, ¿vale? Donde ya inclusive el material se va a separar. Eso seguramente lo vieron en química. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco de qué tiene que ver esto en física. Bueno, hay una ley llamada la ley de Hooke, o también la ley del alargamiento, ¿no? Que se llama así. Esta, esta ley aplica sobre todo al estudio de los resortes. Los resortes, generalmente metálicos, también pueden ser plásticos u otros materiales compuestos, pues generalmente para lo que nos son útiles es para que se puedan deformar y regresar a su estado inicial. Entonces, esta ley de Hooke lo que nos dice es que para que tú puedas deformar o estirar cierta distancia o comprimir cierta distancia a este resorte, debes de aplicar una cierta fuerza. Ahora, ¿de cuánto debe ser esa fuerza? Bueno, esto se explica mediante la ley de Hooke, simplemente multiplicando una constante que va a depender del resorte, del material que esté hecho, de su geometría, obviamente de la fuerza que tiene internamente, ¿no? Y de la distancia que lo vas a deformar, como vemos aquí. Entonces, si yo tengo una distancia de deformación X
y conozco el factor o la constante de este resorte, yo puedo calcular la fuerza que necesito aplicar para poder estirarlo a esta distancia. Y aquí se ve, esta misma ley aplica tanto para la tensión, digo, tensión es como estirar algo, como para la compresión. ¿Sale? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque seguramente en algún problemita que salga por ahí, un ejercicio, me van a pedir calcular la fuerza para estirar un resorte y me van a dar estos valores, ¿no? Cierta distancia, me van a dar la constante del resorte. Ahora, ¿por qué será negativo? Bueno, porque esto proviene de la tercera ley de Newton. Ejemplo, en este primer caso, el caso A, cuando yo estiro el resorte, aunque yo tenga un desplazamiento positivo, la fuerza que tengo que aplicar pues sería hacia la derecha, pero esto implica una fuerza de reacción hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario. Es por eso que se pone el signo negativo, es la acción-reacción, ¿no? Y lo que estoy estudiando aquí, pues bueno, se está especificando pues, la fuerza de reacción que tiene este resorte, que en este caso es Fs. Pasa lo mismo cuando yo comprimo el resorte. Yo aplicaré una fuerza hacia la izquierda, pero en realidad, bueno, negativa, pero aquí el tema es que la fuerza de reacción que tendría el resorte sería hacia el sentido contrario, entonces al multiplicar negativo por negativo me daría positivo, ¿no? ¿Sí? Ahora, hablemos de lo que es el módulo de Young, de la rigidez y de lo que es la compresión, para que quede un poco más claro. Bueno, generalmente el módulo de Young se designa por la letra E, y está asociado directamente con los cambios de longitud que experimenta un cable, un alambre, una varilla y en general los metales, como les comentaba, ¿no? Aunque también los plásticos actualmente son muy importantes y su estudio pues es muy amplio. A pesar de que el petróleo es un recurso pues finito, algún día se va a acabar, pues los plásticos son aplicados cada vez más en múltiples, pues sí, en múltiples ciencias, en múltiples ramas de la tecnología, etcétera. Entonces, aquí lo que voy a tener es esto. El módulo de Young lo que me va a dar es, pues, literalmente, qué tanta tensión puede soportar un material antes de ser deformado. ¿Sí? Y bueno, al igual que el módulo de Young, cuando yo aplico una tensión, que decíamos que es una elongación o un alargamiento, también hay un módulo llamado de compresibilidad y está designado por la letra K. Y aquí, bueno, me lo dicen, ¿no? Está asociado con los cambios de volumen que experimenta un material bajo la acción de esfuerzos generalmente de compresión que actúan perpendicularmente a su superficie. No implica cambio de forma, tan solo de volumen. Entonces, aquí el concepto que hay que tener en cuenta es la palabra volumen. ¿Por qué? Bueno, porque lo que me están diciendo es eso, o sea, que al final quizás la forma no va a cambiar como lo vimos hace rato, sino que va a cambiar en general el volumen. ¿Por qué? Porque la fuerza de compresión se va a tener en todas las caras, vamos a pensar, de ese objeto. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Tengo un cubo y si yo quiero saber cuál es el módulo de compresibilidad que tiene este material, lo que voy a hacer es pues, comprimir en todas las caras para saber qué tanto se reduce en volumen, qué porcentaje, ¿no? Y ese va a ser el módulo de compresibilidad. De cuando yo solamente lo deformo en una sola cara, ¿no? Como por ejemplo la plastilina. Generalmente cuando yo rompo la plastilina, o vamos a pensar una liga, cuando yo estoy en una liga, una parte la mantengo fija y la otra la muevo, ¿no? En este caso no. En este caso vamos a hablar del módulo de compresibilidad cuando aplico esa tensión o esa fuerza más bien de compresión en todas las caras. ¿Ok? Ahora, por último está el módulo elástico. Aquí hablan de que la aplicación del módulo elástico es de manera transversal y está generalmente designado por la letra G. El módulo elástico lo que me dice es esto, qué tanto se deforma un material y regresa antes de ser deformado ya para siempre y que pueda regresar a su forma natural. Y aquí si lo vemos en este cubo que estamos viendo acá, en este, bueno, lo que está diciendo es lo siguiente. Yo tengo un cubo, imaginen un cubo en su estado original como este, y yo le voy a aplicar una fuerza tangente en una cara, como lo vemos aquí, en la cara A. Entonces, la distancia que aquí se va pues, a deformar, hablaría de lo que viene siendo el módulo elástico, es decir, qué tanto se separa de su distancia original, del origen, y cuando yo suelte o elimine esta fuerza,
que tenga la capacidad de regresar a su estado original. Cuando yo sobrepaso ya pues este punto de máximo de estiramiento o de elasticidad, pues ya no va a poder regresar, ya se habrá deformado, ¿no?, el material. A este tipo de esfuerzos en una cara, de esta manera, vamos a decirlo así, pues paralela a la cara, se le llaman esfuerzos cortantes. Diferencia a un esfuerzo de compresión o un esfuerzo de tensión que no se ejerce de manera perpendicular a las caras, sino de manera tangencial. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Seguramente esto sí lo vieron en física, digo en química, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí, sí, lo vemos. Bueno, entonces ya, vamos a pasar a la parte de fluidos, gracias. En fluidos sí me interesa que tengamos en mente varios conceptos que muchas veces no se estudian, o sea, aunque vienen en los programas de preparatoria, luego no, pues no los llegan a ver o se los saltan luego los profes, ¿no? Pensando que a lo mejor no todos se van a ir a la rama de mecánica o a la rama, por ejemplo, pues en química o biología, que sí se llega a aplicar estos conceptos. Entonces, bueno, ¿qué es un fluido? Es una sustancia que se deforma continuamente. Y bueno, si lo queremos ver así, pues el estado de agregación de la materia pues serían los líquidos, ¿no? Entonces, los líquidos o los fluidos, también podemos decir que dentro de los fluidos están los gases. Aunque no lo parezca, los gases también son fluidos. Y pues lo podemos ver en nuestras casas, ¿no? Todos tenemos algún sistema de calentamiento por gas, ya sea gas natural o gas estacionario. Y pues sabemos que cuando nosotros abrimos la llave de la estufa, por ejemplo, pues el gas empieza a salir por ahí, sin necesidad de que haya una bomba o algo ahí que lo mueva. La misma presión del gas hace que este salga por ahí, ¿no? Que se mueva. Y bueno, se dice que también ahí pues está fluyendo, pues en este caso un gas, ¿no? Ahora, vamos a empezar a ver algunos conceptos importantes sobre fluidos. Entonces dijimos, los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gases, cualquiera de los dos, ¿no? Están organizados así, fluidos, líquidos y gases. Sin embargo, en líquidos hay ciertas características y en los gases hay otras. La primero que vamos a estudiar va a ser pues, la parte de líquidos. ¿Okay? Y vamos a ir como que poco a poco. A ver, primero que nada, vamos a hablar de un concepto de fluidos que se llama presión. La presión a veces se confunde con fuerza. Eso es común. Cuando decimos, es que esta manguera lleva cierta fuerza, ¿no? En realidad debemos decir que lleva cierta presión. Aunque obviamente van de la mano la presión y la fuerza, no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos hablan de un concepto llamado presión hidrostática. ¿Qué es esto de presión hidrostática? Bueno, se dice que la presión hidrostática, pues, es una medición dentro de pues sí, dentro de un mismo líquido o fluido, como el que vemos aquí. Tenemos un vaso de agua, vamos a imaginar que es un vaso de agua. Y si yo me analizo un fragmento de este volumen de agua que está dentro de este vaso, vamos a suponer que yo ahora sí que me pongo más específico, bueno, solo quiero estudiar esta sección del fluido dentro del mismo vaso de agua, bueno, yo me voy a dar cuenta que no va a ser la misma presión que va a haber en el líquido cercano a la superficie, o sea, la presión que hay cercana a la superficie, que la que hay, por ejemplo, en esta otra capa, que la que hay en una capa más al fondo. Bueno, ¿esto por qué es así? Sucede que si tú observas, y si tú, por ejemplo, vamos a pensar que tú cortaras diferentes, así como rebanadas de este volumen de agua, pues en la primera rebanada, en la que está hasta arriba, ¿cuánto peso del agua tienes encima de esta rebanada? Pues prácticamente nada. ¿Por qué? Porque está en la superficie, ¿no? O sea, imagínense que yo lo cortara así como si fuera un jamón. O sea, si fuera un jamón este pedazo de agua, que está aquí, este volumen, pues el peso que está encima de este pedazo de agua, o este fragmento, pues va a ser cero, ¿no? O sea, va a ser casi nulo. Solamente va a ser el peso pues de la propia cara del agua que estoy aquí tomando, ¿no? Está rebanada. Pero ¿qué va a pasar con la cara que sigue, con esta? Bueno, sobre esta cara o sobre esta rebanada o rebanada así de agua, vamos a llamarla así,
pues ya no solamente es el peso de la propia rebanada de agua, sino todas las rebanadas que están encima de este, ¿no? Imagínense que aquí hay más rebanadas. Entonces, todas estas ejercen un peso sobre esta superficie. Por lo tanto, se dice que aquí hay una presión mayor a la que se ejerce solamente en la cara de hasta arriba. ¿Entiendes? Entonces, mientras más profundo se encuentre la sustancia, o más profundo me vaya, pues esta cara, por ejemplo, esta rebanada que está aquí, pues ya va, no solamente va a soportar pues su peso otra vez, sino el peso de todas las caras que están encima, o rebanadas que están encima de esta, ¿no? Entonces este va a tener mayor presión. Ahora, ¿qué es la presión? Bueno, por definición, la presión es igual a una fuerza aplicada en una cantidad de superficie, en un área. El ejemplo clásico de esto es cuando, por ejemplo, a ver, vamos a pensar, ¿no? No sé si alguna vez han ido a un museo o algún lugar donde les expliquen lo que viene siendo la cama de clavos, ¿no? Es una superficie, generalmente es de madera, en la cual se le insertan pues, varios clavos, ¿no? Sí, de esta manera. Tiene así varios clavos. Bueno, el truco de esta cama de clavos es que si tú te acuestas en ella, pues no te debe pasar nada, o sea, no te debes de morir, no te debes de ahí de clavar ni siquiera un solo clavo, ¿no? Aunque estén filosos ni nada. ¿Esto por qué es bueno? Sucede que tú tienes un cierto peso. Acuérdense que el peso es igual a fuerza. Nuestro peso vendría siendo igual a nuestra masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, si tú colocas pues todo tu peso distribuido en estos clavos, en el área que representan estos clavos, ¿cuál sería el área que representan estos clavos? Bueno, tendrías que sumar pues todas las pequeñas áreas que tiene cada punta del clavo, ¿no? Bueno, pues esta cama de clavos está calculada para que no importando qué tan pesado sea la persona, pues no se clave ni un solo clavo, o sea, que no lo vaya pues a pinchar, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es bueno? Porque distribuyes tu peso en esta cantidad de área. Es decir, la presión que van a ejercer estos clavos a lo largo de, pues sí, de toda tu área, pues vamos a pensar que, bueno, así más o menos, mucha imaginación, ¿no? Una persona, esta es su área, algo así, pues no debería de pasarle nada. Entonces, la superficie que se toma en cuenta es tanto las superficies de las puntas de los clavos, o sea, estas áreas que están ahí, se suman todas, y tu peso. Entonces, la presión debe ser mínima. Ahora, ¿qué pasa si yo solo agarro un solo clavo, vamos a imaginar aquí un clavo ya así como que con más detalle, y yo me parara sobre él? O sea, que pongo aquí mi pie, ¿no? Supongo que ese es mi pie, ¿no? Pues bueno, lo que va a pasar es que, pues si yo me paro sobre un solo clavo, pues sí, me va a perforar, ¿no? Me va a pinchar. ¿Esto por qué? Bueno, porque todo mi peso está sometido solamente a una pequeña área, a un solo clavo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más superficie haya, menor presión, como lo vimos en el ejemplo de la cama de clavos. A mayor superficie, menor presión. Esto quiere decir que una cama de clavos debe estar constituido de la mayor cantidad de clavos que se puedan. Si le pongo solamente poquitos, puede ser que la presión sea la suficiente para perforar a una persona, para pincharla. Y obviamente en el caso ya más crítico, donde yo solamente tengo un clavo y me paro sobre él, pues es casi evidente, así inminente que me voy a enterrar ese clavo en el pie, ¿no? ¿Por qué? Porque la superficie es mínima, es muy pequeña. Al ser muy pequeña, la presión aumenta, ¿vale? Más o menos ese es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero ayuda un poquito a ejemplificar esto de la relación entre la fuerza y el área, ¿no? Como dijimos, en este caso, la fuerza va a ser la ejercida por el peso de la persona, ¿ok? Y en ambos casos es la misma, o sea, supongan que este soy yo, ¿no? Entonces, si yo me acuesto en una cama de clavos, no me va a pasar nada, porque hay suficiente área para distribuir la fuerza.
y que sea poca presión. Al contrario, si yo me paro sobre un solo clavo, pues es, como ya les dije, es inminente que va a ser tanta la presión que me va a perforar. Ahora, ¿qué pasa en una sustancia líquida como la que vemos aquí? Se dice que a mayor profundidad esté de esta cantidad de sustancia líquida, pues mayor presión va a haber. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Bueno, hay una fórmula que ya nos dice cómo calcularlo. Y es así. Es la densidad del material multiplicada por la aceleración de la gravedad por la altura desde la superficie de esa sustancia hasta el punto que voy a estudiar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar la presión que hay en este punto B. El punto B está a una distancia h de la superficie, que sería aquí el punto A, ¿no? Está la superficie del agua. Entonces, esa es la distancia h o la altura que debo de tomar en cuenta. Mucho ojo, no se vayan a confundir de tomar la altura como la altura que hay de la superficie del vaso a el punto B. Esta no es. La superficie, digo, la altura, perdón, que me va a interesar, realmente es la distancia que hay entre el punto de estudio y la superficie, o también llamada el espejo del agua, ¿no? O en este caso el espejo de la sustancia líquida que estoy estudiando. ¿Ok? Tomen en cuenta esos detallitos. Pueden ayudar ya a la hora de resolver algo. Entonces, densidad, bueno, este es un dato que generalmente me lo van a dar, la densidad de la sustancia. La gravedad es una constante que acuérdense que en el sistema internacional vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, pues bueno, o sea, dependerá de lo que esté haciendo, ¿no? Ahora, esto está interesante, ¿por qué? Porque aquí, aunque a mí me den el dato, por ejemplo, de qué tan ancho es este vaso, qué tanto diámetro tiene este vaso, eso realmente es irrelevante, no importa. O sea, el diámetro que pueda llegar a tener este vaso no importa. Aquí lo único que importa es la distancia que hay entre la superficie de esta sustancia líquida y el punto donde voy a estudiar la presión. Entonces, esta sí, ténganla ahí en su formulario, apréndanlo. Todos, como ya les dije, les voy a hacer yo un formulario, pero sí es importante que la comprendan, ¿no? Ahora, derivado de esto, aquí viene otra ecuación interesante. Si yo quiero saber la diferencia de presión entre el punto B y el punto A, se tiene la siguiente expresión. Presión del punto A menos presión del punto B, o sea, para hacer la diferencia entre puntos. Claro, en este ejemplo a lo mejor valdría más la pena poner el punto A aquí y el punto B acá. Entonces ya como que valdría más la pena, sería diferencia de presión del punto A y el punto B es igual a, y fíjense lo que vamos a hacer aquí, como la densidad es la misma para ambos, pues es un factor común, es la misma sustancia, y es una sustancia homogénea, vamos a suponer. La gravedad, pues es una constante, entonces también la vamos a factorizar. Y por último, solamente vamos a tomar en cuenta la diferencia de alturas. La altura que hay entre la superficie del agua y el punto A, y la diferencia que hay entre la superficie del agua y el punto B. Entonces, solamente teniendo esta resta, yo puedo calcular la diferencia de presiones. Ahora, a este factor, que es multiplicar la densidad por la gravedad, ya lo habíamos visto, ¿cómo se le llama? ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de ver hace ratito. ¿No se acuerdan? Ahora se los voy a explicar y lo van a recordar. Decíamos que la densidad es la masa entre el volumen, ¿no? ¿Peso específico? Entonces, esta letra que está aquí, ¿sí me siguen escuchando? Ya se desconectó eso. No veo. Ah, no sé, como que se quitó la Se pantalla. escucha muy mal. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O sí, igual? Se sigue cortando. A ver, espérame Se tantito. corta la voz. ¿Ya tenía rato que me escuchaban así o apenas? No, pues apenas. ¿Apenas? Sí, ahorita apenas. ¿Ahí ya me escuchan bien o sigue fallando? Ya se escucha bien.
Órale, sí, como que fue una intermitencia de la red. Órale, gracias. Luego avísenme, por favor, cuando esté eso, para aquí moverle y a ver qué se puede mejorar. Bueno, entonces, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, pues sí. Bueno, entonces sí, exactamente. Gracias por la respuesta. El peso específico. El peso específico, aquí en este caso, representado por la letra Y, lo que me va a hacer es esto, es multiplicar la densidad de la sustancia por la gravedad, y si yo multiplico el peso específico por la diferencia de alturas, esto me va a dar la diferencia de presiones entre dos puntos en una sustancia líquida. Esto igual aplica para gases, pero bueno, obviamente en un gas cambia un poco este estudio. ¿Por qué? Porque ahí no podemos hablar de que hay una superficie, pues como en el agua, por ejemplo, una sustancia líquida. Aquí se tiene que hacer de otra forma. ¿Okay? Ya veremos cómo, pero bueno, vamos a continuar, que nos dé tiempo. Ahora vamos a hablar de lo que es la presión atmosférica, la presión relativa y la presión absoluta. Tomando un poco en cuenta lo que acabamos de ver del ejemplo del vaso, vamos a hablar de lo que es la presión atmosférica. Miren, aquí tengo el ejemplo. Miren, de hecho me gusta más esta imagen. Bueno, se dice que la presión atmosférica es la presión que ejercen todos los gases que se encuentran en la atmósfera. Es decir, acuérdense que la atmósfera, si nosotros vemos el globo terráqueo, o sí, vemos el planeta Tierra, vamos a llamarlo así, tiene varias capas, ¿no? Es pues, la superficie terrestre, ¿no? Si vamos hacia adentro del planeta, pues tiene otras capas, pero de la superficie terrestre hacia el espacio hay diferentes capas de gases. Entonces, estos gases conforman la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa? Esos gases, al ser un material, aunque sean gases y nosotros veamos que son translúcidos, pero no lo son del todo, ¿no? Más si estamos en la Ciudad de México, que está altamente contaminada. Pues bueno, estos gases tienen un cierto peso, o sea, tienen una masa y por lo tanto tienen un peso, ¿ok? Entonces, a toda la cantidad de, pues sí, de gases que están ahí, se dice que generan una presión atmosférica. ¿Dónde se mide la presión atmosférica? Bueno, se puede medir en diferentes puntos. Ejemplo, si yo la mido al nivel del mar, se dice que ahí voy a tener la presión máxima, que es de una atmósfera. Así se ha definido. Si yo me pongo en el nivel del mar, es decir, me voy aquí a Acapulco, no sé, a cualquier playa que a ustedes les guste, la presión que yo debo de medir ahí en la superficie, así en la playita, antes de entrar al mar, tiene que ser de una atmósfera. Esa es la referencia. Conforme yo vaya subiendo, pues sí, o me vaya alejando de la superficie o el nivel del mar, que le llaman así, esta presión debe disminuir. ¿Por qué? Bueno, porque ahora vamos a hacer un pequeño dibujo para más o menos ejemplificar esto. Imaginen que yo tengo aquí una montaña. Imagínense una montaña, ¿no? Bueno, si yo estoy en la playa, como ya dije, pues estaría al nivel del mar. Entonces, la presión que debo medir ahí es de una atmósfera. Pero si yo de repente digo, ya estuve en la playa un rato, ahora voy a ir a la montaña, ¿no? A un pueblo que está por ahí, algún lugar de México, ¿no? Entonces, conforme yo vaya aumentando mi altura en esta montaña, pues es obvio que la distancia que hay entre donde empieza la atmósfera y el punto donde voy a medir, pues va a ser una altura menor, una distancia menor, ¿no? Vamos a llamarlo así, para no confundir una distancia. Es decir, que a mayor distancia me encuentre de donde acaba la atmósfera, pues mayor presión voy a tener. Como ya les dije, la referencia aquí, pues es al nivel del mar. Al nivel del mar voy a obtener la presión máxima de una atmósfera. Pero si yo evalúo este punto, vamos a pensarle H2, voy a tener menor cantidad de gases, ¿no? Que ejerzan un peso sobre este punto. Entonces, pues aquí voy a tener una presión menor a la de una atmósfera. Vamos a pensar que es, no sé, de 0.6 atmósferas, por decir un ejemplo. Es una fracción de una atmósfera, ¿vale? Al punto tal que si me voy elevando más, a lo mejor yo obtenga aquí, por ejemplo, 0.3 atmósferas, ¿no? Y ya si me pongo en la cima de esto, a lo mejor tengo, no sé, 0.2 atmósferas. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica funciona un poco como el ejemplo del vaso que acabamos de ver. Mientras más,
Ahora sí que teniendo en cuenta que el vaso, si lo dibujo de este lado, vendría siendo así como la atmósfera, ¿no? La superficie del vaso o del agua donde está ese vaso, vendría siendo así como el límite donde se encuentra la atmósfera. Y conforme más profundo me encuentre, mayor presión va a haber. ¿Por qué? Pues porque hay mayor cantidad de materia encima de este punto. ¿Sí se entiende esto o más o menos? Pues sí, profe, sí, queda claro. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si yo estuviera casi al borde de salir de la atmósfera? ¿Cuál sería la presión atmosférica? Pues sería mayor. No, sería menor, ¿no? Sería casi cero. Ok, O sea, sí, sí. o sea, la presión atmosférica casi en el límite donde termina la atmósfera, pues sería prácticamente cero. ¿Por qué? Porque es como si estuviera en la superficie del vaso, ¿no? En cambio, mientras más profundo me encuentro, o sea, al nivel del mar, pues mayor presión voy a tener, porque hay mayor cantidad de gases encima de este punto, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿O está confuso? Bueno, espero que se haya Entre más entendido. profundo es mayor presión y entre Exactamente. más cerca a las capas es menor presión, ¿sí? Superficie. Así es, exactamente. Más Ok. cerca te encuentres del espacio, pues va a ser menos presión, exactamente. ¿Vale? O sea, imagínense de esta forma. Imagínense que ustedes entran al planeta Tierra, pero antes, o sea, que vienen en una nave espacial y van a entrar al planeta Tierra, ¿no? Pero para llegar a la superficie de la Tierra, van a tener que atravesar la atmósfera. Entonces, justo cuando atraviesan la atmósfera, la presión ahí es casi nula, es casi cero. Pero conforme se van acercando a la corteza terrestre, la presión va a ir aumentando, porque va a haber mayor cantidad de gases encima de ustedes, ¿okay? Dentro de la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa con la presión relativa? ¿Qué es esto de la presión relativa? Bueno, lo vamos a explicar. Ahora, imaginen a este buzo que está aquí, el buzo número 1, ¿no? Bueno, este buzo que está aquí está sometido a una presión hidrostática que la podemos medir de esta forma. Simplemente conociendo la altura o la distancia que hay entre la superficie de, pues en ese caso del mar, donde está el agua, al punto donde se encuentra el buzo. Se dice, bueno, tomando en cuenta la densidad del agua, obviamente, que más o menos cada 10 metros que tú te sumerges en el agua, está sometido a una presión equivalente a una atmósfera. ¿Cómo es eso? Bueno, está interesante, ¿eh? Es decir, que con simplemente 10 metros que yo me sumerja de manera vertical en el agua, voy a estar sometido a una presión equivalente a la presión atmosférica. Ahora, imagínense cuánta distancia hay entre la superficie de la Tierra, o sea, a nivel del mar, supongo que este es el límite de la atmósfera. ¿Cuánta distancia creen que hay aquí entre el nivel del mar y donde termina la atmósfera? ¿Serán kilómetros? ¿Metros? No, son kilómetros, ¿no? ¿Serán cientos de kilómetros o miles de kilómetros? ¿Alguien conocerá ese dato? ¿Qué distancia hay de la superficie terrestre a donde termina la atmósfera? Bueno, a ver, vamos a googlearlo rápido, ¿vale? Vamos a ver cuánta distancia hay para que se den una idea. A ver, distancia entre superficie terrestre y límite de la atmósfera, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice aquí que la distancia que hay entre la superficie terrestre y donde termina la atmósfera aproximadamente son 700 kilómetros. O sea, son muchos kilómetros, ¿no? Son cientos de kilómetros, casi son 1000, bueno, son 700 kilómetros. Entonces, imagínense, yo aquí tengo que recorrer 700 kilómetros
de gas para así que equiparar o igualar 10 metros de agua. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente es mucho más denso un líquido que un gas. O sea, el gas va a ser menos denso que una sustancia líquida. ¿Sí? Entonces, presión relativa significa lo siguiente. Presión relativa es aquella presión por arriba de la presión atmosférica. O también podemos decirlo así, cualquier presión que sea generada por algo que no sea la atmósfera. Son algo así como raro, ¿no? Pero sí, la presión relativa es una presión que se genera por algún sistema, alguna cuestión ahí física, química, etcétera, que no sea la atmósfera. Entonces, la presión relativa a la que está sometida este buzo debido al agua es de una atmósfera. Entonces, ahora, ya tenemos presión atmosférica, que se debe solamente a los gases de la atmósfera, la presión relativa, que es la presión que hay entre, en este caso, para este buzo, el punto donde empieza el agua y el punto donde se encuentra sumergido el buzo. Y entonces, ¿qué se imagina que sea presión absoluta? ¿Qué le suena? Ya dijimos que una es debida a la atmósfera, ya dijimos que la otra es no debida a la atmósfera. La presión absoluta, ¿a quién creen que haga referencia? Bueno, te los voy a decir porque ya queda poco tiempo. Simplemente es la suma de estas dos. Si yo sumo la presión atmosférica con la presión relativa, obtengo la presión absoluta. En este caso, si me hicieran la pregunta de este buzo que está sumergido a 10 metros de, vamos a pensar, es un ejemplo, ¿no? De la superficie del agua en el mar, ¿cuál será la presión absoluta a la que está sometido? Bueno, pues la presión absoluta sería una atmósfera, porque pues es la atmósfera que está aquí, más una atmósfera de presión debida al agua. O sea, es el equivalente, ¿no? Entonces, la presión absoluta a la que está sometido este buzo es de 2 atmósferas. Si me hubieran dicho, no, es que este buzo está sometido, bueno, está sumergido a 20 metros. Ah, bueno, entonces serían 3 atmósferas, ¿están de acuerdo? Y así por el estilo. ¿Queda claro esto o más o menos? Profe, qué pena, ¿me recuerda cuál es la presión relativa, por favor? Sí, sí. La presión relativa es aquella que no es generada por la atmósfera. O sea, ejemplos hay muchos. De hecho, nosotros mismos, como seres humanos, tenemos una presión relativa interna debido al bombeo de la sangre de nuestro corazón. Ustedes saben que nuestro corazón, pues bueno, su función es esa, ¿no? Bombear sangre a todo el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, el corazón lo que hace es ejercer o generar una presión. Esa sería una presión relativa. ¿Por qué? Porque no es generada por la atmósfera. Es una presión generada por otro sistema, en este caso el corazón. ¿Okay? Entonces, la presión absoluta a la que se encuentra la sangre dentro del cuerpo, tendría que yo saber pues, cuál es la presión atmosférica en un cierto lugar donde yo me encuentre. Por ejemplo, aquí no sé cuál sea la presión atmosférica en la Ciudad de México, pero estamos a una altura muy alta. Estamos a 2.500 metros o 2.300 y cacho metros sobre el nivel del mar. Seguramente la presión atmosférica aquí es muy baja, o no tan alta como a nivel del mar, obviamente. Más la presión pues sí, que tiene o genera el corazón de cada quien, ¿no? Entonces, la presión relativa es cualquier presión que no sea generada por la atmósfera. Así de fácil, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay que diferenciar la presión atmosférica, aquella que se genera por la atmósfera, por los gases de la atmósfera, y la presión relativa, aquella que no es generada por los gases de la atmósfera. Así de fácil. Y la presión absoluta es la suma de las dos. ¿Okay? Quizás la próxima clase repasemos un poco esto porque vamos a hablar de los instrumentos con los que se puede medir la presión. Sí, por ahí nos pueden llegar a preguntar sobre eso también. Una preguntita, como lo que es la diferencia entre el manómetro y el barómetro. El manómetro, no se los adelanto, sirve para medir presiones relativas, mientras que el barómetro sirve para medir
presiones atmosféricas. O sea, es para lo único que sirve el barómetro, presiones atmosféricas. Ahora, regresando un poco a esta gráfica y nada más para terminar la clase de hoy, vamos a continuar la próxima, todavía no acabamos este tema. Vamos a hablar del principio de Pascal y otras situaciones de hidráulica y de fluidos. Es que por ahí, no sé si han escuchado que luego hablan de la presión de vacío. En realidad la presión de vacío, pues digamos que no existe en realidad. Bueno, sí existe, pero contrario a lo que se piensa, no es negativa. Muchos pensarían que hay presiones negativas y no las hay. No hay presiones negativas. Yo te les voy a explicar rápido por qué. Sucede que en esta gráfica se entiende de esta forma. La presión atmosférica, como ya dijimos, es la presión que se debe a los gases de la atmósfera. Entonces, si yo pongo aquí una escala donde empieza en 0 la presión y tomo en cuenta este punto, pues aquí sería la presión atmosférica, dependiendo del punto geográfico donde yo me encuentre, ¿no? O sea, si me encuentro a nivel del mar, ya sabemos que vale una atmósfera, pero si estoy más arriba, vale menos de una atmósfera, ¿no? Bueno, toda presión que esté por encima de la presión atmosférica, o que sea no generada por la atmósfera, pues va a ser una presión relativa. Entonces, esta se va a poder medir a partir de la presión atmosférica en adelante. Como por ejemplo aquí ponen la presión de Galga, una barra, no sé, es un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de presión de vacío, no significa que sea negativa, contrario a lo que muchas veces se dice, no son presiones negativas, sino más bien son presiones que se encuentran por abajo de la presión atmosférica. Y les voy a poner el ejemplo clásico y con este ya me despido porque ya se acabó el tiempo, pero bueno, vamos a continuar con este tema y lo vamos a explicar quizás un poco mejor para que quede cabalmente entendido. No sé si alguna vez que hayan viajado, sobre todo en camión, a lo mejor, o en carretera, no en avión, sino en algún vehículo terrestre, ¿no? En un camión, en un coche, ¿no? En particular. Que ustedes se compran un refresco, o sí, sobre todo un refresco, o no sé, o inclusive puede ser agua embotellada, así normal, ¿no? Entonces, supónganse que ustedes vienen de la playa. A ver, vamos a hacer este ejemplo y ya con eso nos despedimos. Miren, imagínense que ustedes fueron a la playa, no sé qué playa les guste, de aquí de México. Supongo que fueron a Oaxaca, ¿no? Fueron a Oaxaca, a la playa. Entonces se compran un refresco ahí, se compraron un refresco, se lo compraron. Bueno, sucede que cuando ustedes se compran ese refresco, este refresco, estando ahí, si la botella está en buen estado, es porque la presión interna de ese refresco vamos a decirlo así, se, se igualó con la presión atmosférica en ese punto. Es decir, si la botella no está aplastada, o sea, si tú la compras nueva y no está aplastada, significa que la presión externa a esta botella y la presión interna de esta botella están equiparadas. Entonces la botella no sufre ningún daño. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar si yo me subo a un coche con esta botella y empiezo a subir? ¿Qué va a ser más grande? ¿La presión exterior o la presión interior de esta botella? Supongan que La no voy a exterior, abrir ¿no? la exterior, no. Más bien va a ser la presión interior. O sea, ¿por qué? Porque fíjense, si yo compro el refresco en la playa y no sé, a lo mejor no lo abro, pero la botella se encuentra en buen estado. Bueno, eso va a significar que la presión que está por fuera y la presión que está dentro de la botella va a ser tal que van a ser equiparadas, o sea, no se va a deformar la botella. Si la presión exterior fuera mayor que la interior, la botella se comprimiría, o sea, se aplastaría. Y al contrario, si la presión interior de la botella fuera mayor que la exterior, la botella pues, como que se inflaría, trataría como de explotar, vamos a pensar, ¿no? Entonces, si yo parto del hecho de que si estoy en la playa, la botella se encuentra bien y voy subiendo, ¿qué va a pasar arriba? Bueno, el exterior va a ser menor. Vamos a pensar que aquí es de 0.5 atmósferas, es un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, como aquí ya no va a ser equiparable la presión interna y la presión externa a la botella, una de dos, o la botella se va como a inflar un poquito, porque la presión interior va a ser mayor que la presión externa de la atmósfera, o la otra es que cuando la abra, el gas o el aire que tenga ahí atrapado va a salir así muy rápido, porque tiene demasiada presión y se va a tener que igualar,
porque acuérdense que la naturaleza es un fenómeno ya muy conocido, que todo se tiende como a equilibrar, ¿no? Ahora, caso contrario, si al revés yo compro una botella que está bien, de refresco, vamos a pensar, a este nivel, a 0.5 atmósferas, y yo me voy hacia abajo, donde hay mayor presión, ¿qué le va a pasar a la botella? Cuando voy de un punto de mayor presión exterior, como que trata de explotar la botella. Y al revés, si yo voy de un punto de menor presión exterior a uno de mayor presión exterior, ¿qué le va a pasar a la botella? ¿Nunca han visto ese fenómeno? O sea, ¿nunca han viajado? Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que como que se aplasta. Y no sé si se lo han visto, que de repente ya cuando llegaron a un lugar, dicen, ah, se aplastó la botella. Bueno, es porque llegaron a un lugar donde hay mayor presión atmosférica. Eso también nos pasa a nosotros, y ese fenómeno sí lo han seguramente experimentado, que se te tapan los oídos. ¿Sí les ha pasado eso? Eso sí pasa también cuando viajas en avión. Sí. Bueno, eso sucede por esto, por los cambios en la presión atmosférica. Si tú, por ejemplo, los que hayan ido a Cuernavaca, ¿no? Alguna vez, o que se hayan subido a un avión, ¿no? Si tú empiezas a subir en cuanto a altura se refiere, la presión exterior va a ser menor. Entonces, el aire que tengas tú en tus oídos, pues sí, dentro de tus oídos, se va a empezar a expandir y eso te tapa los oídos, porque vas a pasar de un punto de menor presión atmosférica a uno de mayor a uno de menor. Entonces, el aire interno se va a expandir y se te tapan los oídos. Eso pasa mucho en los aviones, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado, ¿no? Sobre todo me pasa más en carretera que en avión, ¿no? Porque también los aviones hoy en día tienen pues, tecnología, ¿no? Para presurizar y todo eso, ¿no? Y que la gente justamente no sufra pues esos estragos, ¿no? Pues es por eso, es porque tú pasas de un punto de mayor presión atmosférica a uno de menor presión atmosférica. Pero bueno, si quieren, les seguimos la próxima semana. Traten de analizar un poco lo que les dije hoy sobre la presión atmosférica. La próxima clase vamos a ver algo que seguramente les va a ayudar a entender cabalmente esto, pero busquen por ahí algún ejemplo. Uno que les puedo recomendar, y investiguenlo si pueden, es, por ejemplo, ¿por qué a las personas que sufren de presión arterial alta les recomiendan irse a vivir al nivel del mar? ¿Solamente porque en el mar la vida es más sabrosa? ¿O por qué será que los mandan al nivel del mar? Analícenlo y lo comentamos la próxima clase. ¿Va? Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos. Les agradezco. Nos seguimos viendo. Profe, qué pena una pregunta de pronto. Ah, sí, sí. Pues no Adelante. sé si tenga alguna relación. ¿Qué relación tiene esto con el hecho de que, por ejemplo, los deportistas cuando están a una altura mayor se les dificulta más Sí. respirar que sobre el nivel del mar? Es una muy buena observación. De hecho, sí, ¿Tiene fíjate, alguna relación realmente? sí tiene una relación. A veces los voy a decir, pero quiero que lo analicen. Ok. Hace rato como que medio lo comenté. Miren, tu corazón es el encargado de oxigenar a tu cuerpo en realidad. O sea, tus pulmones lo único que hacen es captar el oxígeno y meterlo en la sangre. Pero ya tu corazón es el que hace la chamba de llevar la sangre a todo el torrente sanguíneo y a todo el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú vives al nivel de la ciudad, vamos a pensar, bueno, vamos a pensar que vives al nivel del mar. Tú vives en el mar y estás acostumbrado a que tu corazón trabaja a cierto ritmo y tienes la ayuda de una presión atmosférica muy alta. Entonces, a tu corazón le está ayudando la presión externa a presurizar las arterias y a llevar ese torrente sanguíneo a todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú te mueves del nivel del mar a una altura, vamos a pensar, la Ciudad de México? Pues esas personas se cansan más rápido. ¿Por qué? Sean atletas o no sean atletas, les va a costar un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen la ayuda de la presión exterior que les ayuda a bombear la sangre. Es decir, al corazón le cuesta más trabajo estar bombeando ese fluido sanguíneo. Y al revés, a mí me ha pasado muchas veces. Yo casi toda mi vida he vivido aquí en la Ciudad de México y cuando voy de vacaciones a visitar a la familia, sobre todo aquellos que viven cerca del mar, pues no me canso, o sea, juego fútbol y todo eso y la verdad es que pues aguanto mucho más, ¿no? A lo mejor sí me canso, pero aguanto más, ¿por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que mi corazón haga cierto esfuerzo
para bombear la sangre, y cuando me voy al nivel del mar, lo que pasa es que mi corazón tiene una ayuda de la presión exterior para bombear esa sangre. Entonces, esto un poco contesta qué pasa con las personas que tienen problemas arteriales, o sea, que tienen muy bloqueadas las arterias por, pues no sé, colesterol, otras enfermedades, ¿no? Entonces, eso pasa, o sea, que a nivel de la ciudad, pues les cuesta mucho trabajo, o sea, padecen, ¿no? De que su circulación es mala. En cambio, cuando se van al nivel del mar, tienen la ayuda de la presión exterior para bombear la sangre. ¿Sí se entiende? Más o menos. Digo, es así de manera muy burda, ¿eh? Pero sí es lo que a grosso modo ocurre. Y sí tiene que ver. Sí, claro. Gracias. Vale. Sale, pues los dejo. Hoy sí prometo ya subir las presentaciones que faltan. Faltan 2. Y esta que estamos viendo ahorita la subiría la próxima semana. ¿Les parece bien? Perfecto, muchas gracias. Sí, a ti, Karen. Cuídense mucho, muchachos, y